Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios, a través de la palabra, comienza con una negación. Cuando dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. No quiere decir, pero no se queda allí. Continúa en el siguiente verso, en el 6, dice: mas tú, cuando ores, Dios espera que nosotros como hijos oremos. Amén. Dios espera que nosotros como hijos oremos. Dios espera que nosotros hablemos con Él todos los días. Dios espera que nosotros tengamos comunión con Él siempre, no de manera intermitente, sino permanentemente. Y así como Dios desea que nosotros oremos, Él también anhela y desea que nosotros ayunemos. Se espera que todo cristiano ayune, que todo cristiano se abstenga de alimentos y presente su cuerpo a Dios en oración. Le hemos dicho que ayunar es abstenerse de alimentos, de manera completa, de manera parcial. Lo hacemos durante estos 21 días, y cuando lo practicamos los días jueves, el resto del año, el resto de los meses que nos quedan, lo hacemos de manera completa, es decir, nos abstenemos 24 horas de alimentos para presentar nuestros cuerpos en oración, porque el abstenerse de alimentos y no orar es dieta o es pasar hambre, pero no es ayuno. El ayuno tiene que estar acompañado de la oración para que pueda ser ayuno espiritual. Hay ayunos recomendados por médicos, recomendados por especialistas en ciencia, que le dan a la gente ciertos alimentos, ciertas proteínas y vitaminas que tienen que ingerir en diversos alimentos, pero eso es ya una prescripción médica, no con fines espirituales, sino con fines ya de salud. Dios, a través de la Biblia, nos enseña que ayunar le conviene a nuestro espíritu. Hay un escritor, John Bunyan, que él escribe y él dijo en uno de sus libros: todo cristiano que sabe orar, que sabe que debe orar y no ora, va a resbalar. Todo cristiano que sabe que tiene que ayunar y no ayuna, va a resbalar. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 26, verso 41, velen y oren para que no resbalen. Velen, ayunen y oren para que no caigan en tentación. Porque la persona que no vela, que no ayuna, que no ora, es presa fácil del enemigo, de la carne. Porque hay un enemigo vencido, derrotado, destruido, desarmado, que es el diablo. Todavía es peligroso porque está vivo, no ha sido destruido completamente, pero ya Jesús lo venció y le quitó toda autoridad con su obra redentora en la cruz del Calvario y con su resurrección. Le quitó toda autoridad, y esa autoridad, de acuerdo a Lucas 10, 19, la entregó a nosotros, la iglesia, para que nosotros caminemos, pisotemos serpientes y escorpiones, pisoteemos al diablo y a todo su ejército, y sobre toda clase de mal caminemos y nada te va a hacer daño. Esa autoridad la tenemos nosotros. Pero para moverse en autoridad se necesita caminar en sujeción, se necesita estar también bajo autoridad. El propósito principal del ayuno es una práctica designada, es una práctica demandada por Dios
para humillarnos a nosotros mismos. Dios no nos humilla, sino que nos ordena o nos dice, humillaos. Nosotros tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Porque todo ser humano viene con una condición en su genética y es llamada orgullo, altivez, prepotencia, arrogancia, en diversos niveles, pero todos tenemos orgullo. Y Dios no quiere nada con un hombre o una mujer orgullosa, con un hombre prepotente, altivo. Dice que Él los mira de lejos. ¿A quién mira de cerca? Al humilde, al que viene con un corazón quebrantado. Cuando en el Salmo 51 dice que Dios no desprecia un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón que reconoce que Dios es lo más grande y que se somete y se humilla y se inclina ante Él. Dios lo bendice, Dios lo tiene de cerca. Una de las barreras más grandes para conseguir respuesta, para bloquear, una de las barreras más enormes que existen para impedir, para bloquear la respuesta a nuestras oraciones, es el orgullo. Existen varias, pero una de las principales es un corazón orgulloso. Y cualquier cosa que logre que esta barrera salga, facilitará la respuesta a nuestras oraciones. Yo quiero que mi oración sea respondida. Yo quiero que su oración sea respondida. Como yo deseo que usted tenga respuesta a sus oraciones, tengo que decirle que tiene que apartar el orgullo del corazón. Tiene que apartar la arrogancia y la altivez del corazón. ¿Sabe cómo un tic fácil para saber que una persona es orgullosa? Cuando no lee la Biblia. Eso es símbolo de orgullo. Eso es sinónimo de orgullo. Cuando no ora, es orgulloso. Porque alguien puede decir, yo no lo soy. Y tal vez hoy estamos ya en 8 de enero y no ha abierto su Biblia durante el año que ha comenzado. Hay orgullo que quebrantar. Hay orgullo que hay que romper. Disponemos nuestro cuerpo lo disponemos desde principios de año, porque lo entregamos como primicia a Dios. Primer mes, damos primicia de nuestros bienes, lo primero que llega a nuestras manos, lo primero que disponemos traer a las manos de Dios, fuera de lo que conocemos regularmente como diezmo. Es una ofrenda especial, dedicada, consagrada a Dios, porque así como Dios nos ha acompañado durante todos estos años en la práctica que hemos hecho conforme a su palabra, Él seguirá manifestando su gracia y su favor hacia los hijos que caminan en obediencia, en sujeción a la autoridad y moviéndose en los principios establecidos por Él en la palabra. Amén. Orar es opuesto al deseo de la carne. A la carne lo que le gusta es comer, es reposar, cualquier otra cosa menos orar. La carne tenemos que doblegarla a través del ayuno y a través de la oración, para que se fortalezca el hombre nuevo, la persona nueva que está dentro de ti, nacida por Jesucristo y el Espíritu que ha hecho morar dentro de nosotros. El orgullo nos priva de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios, para cada uno de ustedes, tiene bendiciones específicas, bendiciones particulares, pero muchos no las van a recibir o muchos no las tienen detenidas porque no han quebrantado orgullo en su corazón, altivez en su corazón. Y saben que el primer pecado no fue inmoralidad, el primer pecado no fue mentira,
El primer pecado no fue robo ni asesinato. El primer pecado que se cometió en el universo fue un corazón orgulloso. ¿Quién? ¿Quién? Lucifer. Lucifer, un arcángel de alto rango, de alta jerarquía en el reino de los cielos, le dio lugar al orgullo, a la altivez, y quiso recibir la adoración que solamente le pertenecía a Dios, la quiso recibir él. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, lo echó del reino de los cielos. Y no era un ser humano, era un ángel creado sin pecado por la mano de Dios. Pero dejó que el orgullo se levantara dentro de su corazón y perdió toda la gracia, todo el favor, toda la bendición que gozaba en aquel lugar. Si eso sucedió con un arcángel de alto nivel, ¿qué no puede suceder con nosotros, seres humanos? Tenemos entonces una herramienta, no digo que sea la única, hay una herramienta bíblicamente que nos permite doblegar y tener completamente bajo nuestros pies al orgullo para que no se eleve y darle lugar a la humildad. En el libro de Lucas capítulo 14, verso 11, Lucas capítulo 14, verso 11, se da una conclusión allí de un hecho de alguien que fue invitado a una fiesta. Dice, cuando te inviten a un banquete, cuando te inviten a una fiesta, no te coloques en la silla principal, porque tal vez en la silla principal la tienen reservada para una persona. Tal vez en algún sitio donde van a dar alguna conferencia no te sientes en la silla principal, porque tal vez después que esté toda la gente reunida te dicen, párese, eso no es el sitio que a usted le corresponde, siéntese allá en la última, que es la que queda. Ese es para el orador, este es para el conferencista que está por llegar o está llegando. Entonces la persona queda humillada, queda abochornada delante de la gente. Dice cualquiera, dice el verso 11 de Lucas 14, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si la persona llega con un corazón humilde, se sienta no en la silla principal, se sienta tal vez más retirado en la última silla, y si se sienta en los últimos asientos, ¿cuál es la posibilidad que tiene? Que lo coloquen más cerca, que le digan, póngase más adelante. Tiene posibilidades que lo lleven al frente, porque ya hacia el final no pueden llevarlo más porque está en la última de la fila. El que es humilde siempre tendrá a Dios como su guía. Amén. Amén. El que es humilde siempre tendrá a Dios como su guía. Pide consejo a gente espiritual. Pide consejo a Dios en oración y espera pacientemente la respuesta. No viene a Dios con una respuesta ya preconcebida. Por ejemplo, si va a viajar o quiere o tiene el deseo de viajar y buscar mejor destino económico fuera de Venezuela, dice, bueno, Señor, yo voy a orar, pero ya tiene los pasajes comprados, ya tiene el pasaporte listo, ya tiene el viático para ir al sitio, y dice, Señor, yo me pongo delante de ti, si es tu voluntad lo permite, pero ya se está montando en el avión o en el autobús o en el vehículo. Es decir, es el que tiene a Dios como guía, ora y espera respuesta de Dios, que aunque esta respuesta sea contraria a la que él ya tiene, la acepta, porque sabe que si acepta la respuesta de Dios le va a ir bien y le va a ir mucho mejor. Amén. Eso lo hace una persona humilde. Pero una persona arrogante y altiva, que tenga todo listo para irse del país, que tenga ya todo arreglado, y alguien por el Espíritu, Dios le revela, así como le reveló a María y le reveló a José a través de un ángel,
le revela a través de sueños, a través de la palabra: mira, no te conviene que viaje. Así que vuelve el pasaje, o lo vendes a otro, y la persona dice: no, eso no es Dios que me está hablando, no recibo, reprendo. Y comienza a sacar cosas porque no le conviene lo que está escuchando, porque ya tenía una idea adelantada de lo que quería recibir. Esa persona tiene todavía mucho orgullo en su espíritu y en su corazón. Por eso le puede ir como le fue al esposo de Noemí y a los hijos de Noemí cuando salieron de Belén y se fueron a Moab, una tierra pagana, porque había hambre en Belén. Y como había hambre en Belén, como había necesidad económica en Belén, salieron a una tierra sin propósito de Dios, sin consultarle a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, y le fue no mal, le fue pésimo, le fue terrible en ese lugar. Esta es una verdad universal, una verdad universal. El que se exalta será humillado. ¿Qué quiso hacer Satanás cuando trató de robar la adoración a Dios? Se exaltó. Dijo: no, yo soy hermoso, yo tengo belleza, tengo poder, tengo gloria también. Se exaltó. ¿Y qué le pasó? Dios lo echó a lo más bajo. Vete al infierno. Jesús, siendo lo más alto del Padre, su unigénito Hijo, existente con Él desde la eternidad, desde lo más alto se vino hasta lo más bajo, siendo el creador de nosotros, siendo el creador se hizo criatura, y en la condición de criatura se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Nadie le podía quitar la vida a Cristo porque no tenía pecado. Él la ofreció. Recuerdan que cuando Cristo les decía verdades a los fariseos, a los políticos, a los religiosos de aquel entonces, crujían los dientes y muchos planeaban: vamos a matarlo, está cerca del precipicio, vamos y lo empujamos y decimos que fue un accidente. Y todos se confabulaban y Jesús pasaba por el medio de ellos: permisito, permisito, con permisito, porque nadie lo podía tocar, no tenía pecado. Lo único, el causante de muerte es el pecado, que es el último enemigo a destruir. Ya Jesús destruyó la muerte porque Él resucitó y está vivo para siempre. Amén. Por eso nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él. Y después de la condición de muerte, humillándose ante Dios, tomando la condición nuestra, llevando el juicio que nosotros merecíamos, murió con el pecado tuyo y con el pecado mío. Y toda persona que muere con pecado no va al cielo, sino que va al infierno. Y Jesús dice la palabra que bajó a las partes más bajas de la tierra, pero al tercer día, conforme a la palabra, el más grande que se humilló, el que se humilla será exaltado. Filipenses capítulo 2, verso 9, dice que Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alguien dijo: el camino hacia arriba es hacia abajo. El que quiere avanzar en la obra de Dios tiene que vivir en oración, tiene que vivir en dependencia de Dios, tiene que orar y tiene que ayunar como una práctica constante en su vida cristiana. La humildad como factor esencial para una oración eficaz. Hemos leído: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Habla en ese pasaje de la fe, pero una herramienta espiritual para hacer eficaz nuestra oración es mantener, obtener o llegar a poseer un espíritu humilde, un espíritu que completamente dependa de Dios para todas sus decisiones. La humildad como factor esencial para una
oración eficaz. Santiago capítulo 4, verso 10, dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Humillaos en la presencia del Señor y Dios te va a exaltar. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6, es un pasaje similar al que escribió Santiago allí en el 4:10. Dice: humillaos pues, Primera de Pedro 5, 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en el verso anterior, el verso 5 de este mismo pasaje, dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, o camina en autoridad. El joven, no le faltes el respeto a tus padres, no le faltes el respeto a los mayores, no le faltes el respeto a tus maestros o a tus autoridades en el trabajo. No seas un falto de respeto. Jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, sin embargo da gracia a los humildes. Amén. Usted quiere caminar con la gracia de Dios sobre su vida, tiene que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, porque esa gracia va a estar permanente sobre los que caminan en humildad delante del Señor, en humildad delante de Él. Dios no lo va a hacer por ti, Él espera que tú lo hagas. Y una de las prácticas más eficaces para doblegar el orgullo, para romper con la altivez en nuestro interior, en nuestra alma, es ayunar. Pueden existir otras, pero una de las más eficaces es ayunar. David, en el Salmo 35, verso 13, dice: humillé mi alma con ayuno. Humillé mi alma con ayuno. ¿Qué compone el alma? ¿Qué compone el alma? El alma está compuesta por voluntad, por conocimiento y por emociones. Él dice allí textualmente: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, que era una vestimenta física que se colocaba el hombre que iba a ayunar. Afligí con ayuno mi alma. La palabra afligir es humillé. Humillé con ayuno mi alma. ¿Cómo vamos a humillar y afligir nuestra alma? Con ayuno, para que no exista rastro de orgullo dentro de nuestro corazón. ¿Por qué dice que afligió el alma? Porque en el alma es donde están las emociones, es donde están los pensamientos, el intelecto y la voluntad. En el alma es donde existe o donde persiste el yo quiero, el yo pienso, el yo siento. Y Dios te dice: no camino con tu deseo, con lo que estás pensando, ni con lo que estás sintiendo. Yo deseo que tú camines bajo mi voluntad. Amén. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, entonces vamos a disfrutar de lo bueno, de lo agradable y perfecto de nuestro Dios. Amén. Entonces, saben que el estómago es un siervo maravilloso, pero es un terrible amo. ¿Quién es tu amo? Mucha gente pasó el año 2022 y no hizo ni un medio ayuno. Oye, quítale la autoridad a ese amo que se llama estómago. Dice: estómago, tú no eres mi amo. Mi amo se llama Jesucristo. Y Jesucristo me dice: cuando ayunes. Oye, si pasé todo el 2022
en blanco, sin ayunar. Hay un amo que hay que destruir allí. Hay un señor que se está oponiendo al verdadero Señor. Ese señor estómago, hay que decirle, usted va a estar sujeto al Señor Espíritu Santo que mora dentro de mí. Y voy a moverme por lo que creo, no por lo que siento. Si siento hambre, pues yo decido. Voy a decir como Job. Job, digo, determinarás una cosa y te será firme. Te diga, en este 2023 no va a ser igual que el 2022. Si quiero cosas diferentes, mejores y buenas en el 2023, tengo que hacer cosas diferentes a las que hice en el 2022. Si no ayuné, voy a ayunar. Si oré tal vez intermitente, lo voy a hacer constantemente. Pero voy a determinarlo y voy a ser firme en esa determinación. Nada ni nadie me va a hacer desistir de la bendición que Dios me tiene para este año. Este año es un año de resurrección. Es un año de levantar sueños, de levantar ánimos que se han caído. Pero ¿quién los va a levantar? El humilde, el que se humilla. Dios te va a exaltar en este año. Dios te va a levantar con grandes proyectos. Dios va a levantar tu ministerio, nuestro ministerio lo va a levantar porque hemos decidido y hemos determinado caminar guiados, humildes, buscando la presencia de nuestro Rey, de nuestro Dios. No vamos a ser gobernados por las vísceras, por nuestro estómago. El libro de Levítico, capítulo 16, verso 29 al 31, Levítico 16, 29 al 31, habla del día de la expiación. Todo un proceso que Dios le indicó al pueblo de Israel para este día. El día de la expiación hasta el presente está considerado por el pueblo hebreo, por el pueblo judío, como el día más sagrado de su año. El día más sagrado de su año, lo llaman el Yom Kippur, llaman ese día, día de la expiación, día donde ayunan. Todo el pueblo judío se pone en ayuno y hacen todo el ceremonial indicado por Moisés en revelación de Dios en el libro de Levítico. Y todo el destino de la nación de Israel dependía del sacrificio que realizaba el pueblo durante ese día. Pero en medio de la descripción del sacrificio, Dios requería una respuesta de su pueblo. Tenían que humillar su alma. Tenían que humillar su alma. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Esa era la condición que Dios exigía antes de la práctica del sacrificio. Dios decía, los que vienen a esta práctica tienen que venir con un espíritu afligido, es decir, humildes, humillados. Y la manera que ellos habían entendido de humillar su alma, de humillar su ser, era a través del ayuno. Tenían que humillar sus vidas, era abstenerse de alimentos. El ayuno, entonces, ¿qué es? Y lo repito, ayuno es abstenerse de alimentos con propósitos espirituales. Abstenerse de alimentos para propósitos espirituales. Oye, si los musulmanes ayunan, usted le pregunta a un musulmán y ayuna. Usted le pregunta a un budista que no cree en Cristo y ayunan. Y usted le pregunta a algunos cristianos, ay, eso se tiene que hacer ahora, eso no era para el tiempo de los apóstoles. No, nosotros tenemos que hacerlo con más ahínco. Si nuestro Dios dice, nuestro Dios espera que así como oramos, que así como espera que nosotros oremos todos los días, también espera que nosotros ayunemos frecuentemente. Amén. Amén. Aleluya. Que su silencio. Hechos capítulo 27 habla de el someterse a Dios. Pero como el tiempo está avanzando, vamos a impartir la cena también. Les voy a decir cosas. Vamos a continuar el domingo que viene con esta enseñanza. ¿me? Hay juicios que
que se detuvieron, juicios que fueron detenidos porque el pueblo se humilló. El pueblo se humilló. Y hay una palabra, hay una promesa que usted la ha escuchado muchas veces. Muchos se saben ese texto de memoria, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Da que se lo saben? Segunda de Crónicas 7, 14. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, es decir, está hablando es con nosotros, el pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare. ¿Y qué más dice? Y buscar en mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Porque hay gente que dice, no, yo no ando en malos caminos, yo no ando en malos caminos, pero ¿qué leímos en Santiago 4:17? El que sabe hacer el bien y no lo hace. Pregúntale al que tiene al lado, ¿cuántos días ayunaste el año pasado? ¿Tú eres cristiano? ¿O haces que eres cristiano? Aleluya. Al que le preguntaron no le responda. No responde esa pregunta. Dice, hay 4 cosas que Dios exige allí primero. Dios exige 4 cosas. Una de las, si se humillare. ¿Y cuál es una de las prácticas más eficaces para humillar nuestra vida? Ayunando. Ayunando, orando. Sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, oran. Tercero, buscan mi rostro. Buscar el rostro de Dios es anhelar, desear su presencia, buscar su palabra. Y se convierten de sus malos caminos. Lo que usted sabe que tiene que hacer, lo determina a hacer. Y Dios dice, ahora me toca a mí. Entonces, si ustedes me hacen esto, yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Este es un año de abonar para que nuestra tierra sea sana totalmente. Para que nuestra tierra sea completamente sanada. Toda Venezuela sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero para eso Dios pide un pueblo esforzado, valiente, que determine y sea firme en buscarlo a Él en oración y en ayuno. La gente que permanece en Dios, que permanece a pesar de las embestidas de la vida, de los golpes del mundo, es la gente que ayuna y que ora, que no ha dejado estas prácticas que nos ha dado Dios en la palabra como obsoletas, sino que las ha puesto en práctica y hemos visto resultados eficaces. Amén. Hemos visto resultados eficaces en mantener estas prácticas en nuestros corazones, en nuestras vidas.